corazones, soy Encarnada Salcedo y os doy la bienvenida, mi queridísimo Géminis, a tu horóscopo semanal. Vamos a comenzar, Géminis, y ya sabes que hoy estaré sorteando una lectura gratuita conmigo, para la cual tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Géminis, comenzamos con el trabajo y como siempre, no olvides que en lo que más nos centraremos es en el tema sentimental. Vamos a comenzar, Géminis, vamos a ver cómo están las energías en lo laboral, que aquí ya quieren salir las cartas, mi queridísimo Géminis, que sí estáis trabajando. Vamos a ver, Géminis, que sí estáis trabajando, noticias de cambios, de movimiento, de avances en el trabajo, avances que no obstaculizan para nada, Géminis, lo que tú estás ganando a día de hoy, porque muchos de vosotros veo como pensando mucho en que os obstaculiza un proceso, no obstaculiza ningún proceso, incluso Géminis, que sí estáis trabajando. Los que queráis un cambio, los que estéis esperando una llamada de algo para los que os habéis preparado, lugares del pasado que estéis deseando de volver, lugares del extranjero. Dice, llega esa llamada a finales de este mes. Mi queridísimo Géminis, que no estáis trabajando, oportunidad de trabajar en un lugar del pasado, sale y sale clarísimamente, antes de 2 semanas aproximadamente, Géminis, que tenéis un negocio, llega el momento, Géminis, de recoger ciertas recompensas, Entonces, todos los que hayáis estado trabajando muy duro en tu negocio, que hayáis hecho ciertos cambios, que hayáis hecho un cambio muy importante, que hayáis pasado de trabajar solos a trabajar con alguien más, ¿no? Dice, llega el momento de ver el fruto, ¿vale? Entonces, son cartas muy positivas para vosotros. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu economía. Vamos a ver, Géminis, y tu economía. Vamos a ver cómo están las energías en lo económico. Géminis, respecto a tu economía, yo os veo a muchos de vosotros con un miedo a que se pueda avecinar una pérdida de dinero. Yo no veo esa pérdida de dinero. De hecho, Géminis dice, con nuevos acontecimientos que hay en tu vida, bien, dice, tu economía mejora. O sea, hablan de mejoras en tu economía, pero no mejoras de la noche a la mañana. Mejoras que se van a ir dando poco a poco, Géminis. Entonces, yo no te puedo hablar aquí de que son unas mejoras que vienen por un préstamo, porque vas a vender algo o algo por el estilo. No. Son ese tipo, no es ese tipo de dinero el que llega. ¿Bien? Ya me contaréis, mi queridísimo Géminis. No salen malas cartas en la economía, déjate los miedos, Géminis. Vamos a seguir, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Géminis que estáis solteros. Vamos a ver, Géminis que estáis solteritos. Bueno. Géminis, comienza un brillo en ti, comienzas a brillar, comienzas a dejar de ser invisible. Dice que entra a tu vida una persona con muchísima fuerza, bien, que te va a hacer sentir de nuevo vivo o viva. Bien, pero Géminis, tú también quieres tu libertad, bien. Entonces dice, en el caso de que tú le des una oportunidad a esta persona, Géminis, va a ser una oportunidad a medias. ¿Y por qué te digo una oportunidad a medias? Porque yo no te veo a ti, Géminis, fluyendo totalmente en la relación, porque te pilla en un momento de tu vida para ti mismo muy bonito y muy libre, muy sin condicionamientos. Y entonces consideras que el estar en pareja de nuevo te pueda volver a condicionar. Vamos a ver qué va a pasar en todo esto. Vamos a ver, mi queridísimo Géminis, que estáis
solteros. Aunque también tengo que decir que muchos de vosotros habéis estado un tiempo esperando la decisión de alguien. Ese alguien dice, no te da esa respuesta, no hay una decisión tomada. Entonces llega un momento en el que automáticamente tu mente ha dicho, yo no voy a esperar nada más, ¿no? Entonces aquí dicen las cartas que esto está parado, que tú no tienes noticias de esto para nada y que tú empiezas a hablar con esta otra persona. Bien. Entonces, esta otra persona, ¿cómo es esta otra persona? ¿En dónde conoces tú a esta otra persona? Esta persona se me muestra como alguien un poco más joven, ¿bien? Y es una persona que en un principio tú puedes identificar que es una persona inmadura, que le falta mucho vivir en la vida, que no tiene experiencia. Esto es lo que a ti te puede dar la sensación. Quizás tenga menos experiencia que tú, sí es cierto, así lo dicen las cartas. Pero también te va a gustar el tema de tener esa sensación como de empezar de nuevo, ¿no? Con esta persona, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, aunque también estas tiradas quiero que no olvidéis lo que te he dicho, que no es una historia que vaya a fluir de forma plena, ¿bien? Por la situación que te pilla a ti, como que tú no quieres grandes pasos en este caso. Mira, ¿ves? Esta persona, en un principio, tú vas a presentar a esta persona como una amistad tuya, ¿bien? Pero esto te pilla a ti, Géminis, como te he dicho antes, en una situación de tu vida de libertad, de salir, de entrar, de no sufrimiento por nadie y demás, aunque tú estés esperando la noticia de alguien, en fin, pero no tienes un sufrimiento. Dice, claro, y esto lo frena todo. Entonces, luego aparte de esto que te estoy comentando, yo veo muchos de vosotros que un acontecimiento nuevo en tu vida te frena o te cohíbe a la hora de tener una relación plena. Por eso tú con esta persona en un principio no te planteas absolutamente nada. Simplemente una amistad. Ni más ni menos. Una amistad. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Es una persona que trae tranquilidad a tu vida. Esto yo quiero que lo tengas claro, Géminis. Trae tranquilidad a tu vida, pero también dicen las cartas aquí. Fíjate lo que te están diciendo. Cuidado con lo que planeas de cara a futuro con esta persona. Mucho cuidado. Porque lo que no puede ser es lo ancho para uno y lo estrecho para otro. Eso no puede ser. Eso es inviable en este caso. Entonces aquí dicen las cartas. Ten mucho cuidado con lo que tu mente piensa también, Géminis. No pienses que esta persona va a estar a lo que tú quieras, cuando tú quieras, y hoy sí, mañana no. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Es una oportunidad para tener, Géminis, una relación estable, como por así decirlo. Vamos a ver. Es una oportunidad para realizar un cambio en tu vida, así lo dicen las cartas. Y esto ya cada uno lo tiene que aplicar a su historia. ¿Vale? Vamos a ver qué más.
es que claro, vamos a ver, mira, ¿qué es lo que puede estropear esta historia, ¿no? O qué factores negativos puede haber en esta historia que no la dejen fluir o avanzar como Dios manda? Está muy bien que uno se quiera a uno mismo, pero los excesos en todos los aspectos no son buenos. Y esto es lo que están diciendo las cartas. Así que cada uno aquí que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Géminis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Géminis, casados, en convivencia y novios. Hay indecisiones, dice uno de los dos está esperando respuestas. Hay una indecisión, uno de los dos necesita tomar decisiones sobre esta relación. Vamos a ser claros. Entonces, aquí lo que dicen las cartas. Géminis, hay terceras personas aquí, yo no veo terceras personas. Yo lo que veo que esta indecisión está muy relacionada con el desánimo que se ha venido arrastrando en la relación. Con los éxitos que quiere alcanzar uno de los dos, ¿no? Entonces, con todo esto tiene que ver. Bien, vamos a ver qué va a pasar aquí. Por aquí dicen las cartas, se avecinan noticias sobre esto. Vamos a ver qué tipo de noticias son. Vamos a ver, mi queridísimo Géminis, que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Vamos a ver, esas noticias son de continuidad entre vosotros dos, así lo dicen las cartas, pero esa continuidad implica muchos cambios de cara a futuro. Entonces, ¿estamos dispuestos, Géminis, a realizar esos cambios? Pues muchos de vosotros no. Bien, en el caso de que se realicen esos cambios, ¿qué traerían esos cambios en vuestra vida? Mira, yo voy a ser muy clara. Si ese cambio está relacionado con lugares del pasado, yo te voy a decir, Géminis, que nos arriesgamos a que en un futuro hubiera terceras personas en nuestra relación. Y aquí sí te hablo de terceras personas. Y esto conllevaría a una ruptura definitiva, ruptura que a día de hoy no se ve, que se daría en un futuro en el caso de que se realicen dichos cambios. Bien, vamos a ver qué más. Géminis, casados, en convivencia y novios. Géminis, casados, en convivencia y novios. Esto es algo, Géminis, que dicen las cartas, es una prueba más que pasáis, bien, que es algo que en cierto modo se veía venir. También lo vamos a decir, que muchos de vosotros veíais venir esta situación. Entonces, Géminis, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en esta historia? Yo te voy a decir algo, mi queridísimo Géminis, todos los que estéis en esta situación. Dice, van a haber momentos de todos, pero que en un futuro tú te tendrás que plantear vivir tu vida de manera independiente. ¿Por qué? Porque llegará un momento, Géminis, que el que tu pareja quiera siempre estar viviendo cosas nuevas en su vida, y no me refiero a terceras personas aquí, me refiero a todo, dice, es algo que te va a agotar a ti psicológicamente, ¿bien? Pero bueno, esto es algo que está lejos aún. Y luego cuando llegue el momento, pues cada uno lo tiene que aplicar a su historia y cada persona es un mundo, ¿bien? No todas las personas piensan igual, Géminis, vamos a ver qué más. Es que queda otra etapa en vuestra vida. Pero mira, aquí hay una pregunta que tú te harás, que incluso muchos de vosotros
Puede ser que os las estéis planteando, decir, ¿cómo funciono yo mejor con esta persona? Pues yo funciono mejor con esta persona a lo mejor como amigos que como pareja. ¿Bien? Pero claro, hasta llegar a esa conclusión hay un proceso, Géminis, hay un proceso. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Géminis y tu mensaje especial del amor. No es el momento de tener dudas, dicen las cartas. No tengas dudas. Las respuestas que vienen, las noticias que vienen a nivel sentimental son positivas. Las verdaderas dudas llegarán más adelante, Géminis, donde tú te plantearás, como te he dicho, si de verdad es la relación adecuada para ti o no. Pero ahora mismo no tengas dudas. Si lo dicen las cartas, mantén la calma y deja que las cosas se apacigüen. Ve hacia dónde te lleve el destino, mi queridísimo Géminis. Vamos a seguir, ahora sí, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, mi queridísimo Géminis y tu salud. Dicen las cartas que tú puedes tener algún problemilla relacionado con los huesos o algo por el estilo, pero que es algo que se puede conllevar, ¿bien? Algunos problemas que habéis tenido con la circulación y demás y se van quedando en pasado, ¿vale? Como siempre os digo, Géminis, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Géminis, con tu mensaje general. Vamos a ver, Géminis. Tu mensaje general te dice, Géminis, mira, ahora mismo no es momento de exigir nada. Así te dicen las cartas. No exijas algo que no se puede tener a día de hoy. Dale tiempo a todos los procesos que están ahora mismo en tu vida, Géminis. El número 9, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, Géminis, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.